Hola, cordial saludo y gracias a la invitación que me hace la Universidad Católica del Táchira, al decano, al vicerrector, al rector académico y a la unidad de formación continua, en especial al profesor Jensi Meneses, por extenderme esta invitación para conversar hoy sobre un tema muy importante que estaremos viviendo los venezolanos en temas de economía en los próximos días, y se trata de la tercera reconversión monetaria. Así es, de algún modo tenemos experiencia en este tema, y para hacer un poco de historia recordaremos la primera reconversión que se dio en el año 2008, cuando se dio el llamado Bolívar Fuerte y quitamos o suprimimos los primeros 3 ceros a la moneda nacional. Luego ha sido en el año 2018 cuando el gobierno nacional, a través del Banco Central de Venezuela, 10 años después, decidió quitarle 5 ceros a la moneda, y ahora, tan solo 3 años después, en octubre, el 1 de octubre del año 2021, tendremos la tercera reconversión monetaria materializada, en donde se suprimirán 6 ceros a la moneda. Acumulamos ya 14 ceros y esta sería entonces, como dije en principio, la tercera reconversión monetaria. Pasamos del Bolívar fuerte al Bolívar soberano, y ahora un nuevo Bolívar llamado así mismo Bolívar digital, con un nuevo cono monetario que integra pues en la menor denominación la moneda de un bolívar. Tendremos el billete de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares, siendo este billete por el momento el de más alta denominación del cono monetario, y que representaría unos $25 al tipo de cambio actual. Con esto, el tipo de cambio que, bueno, aproximadamente ha rondado entre 4.100.000 bolívares y 4.200.000, con los 6 ceros menos, en donde tendremos que dividir todas las transacciones entre 1 millón de bolívares, estaríamos hablando de un tipo de cambio que estaría rondando entre los 4.10 y 4.20 bolívares por dólar. Esto no quiere decir que se haya apreciado el bolívar, muy por el contrario, hemos soportado 3 reconversiones monetarias, lo que habla del fracaso del modelo económico, en donde hoy un dólar sería igual a más de 42 o 41 trillones de bolívares, ¿no? Esto quiere decir que estos 14 ceros que se le han agregado a la moneda dan cuenta del fenómeno hiperinflacionario, el cual ha azotado la economía venezolana durante ya 45 meses. Estamos en la segunda posición en el ranking mundial con el mayor número de meses en hiperinflación que ha sufrido una economía, y una economía que en el año 2018, por ejemplo, alcanzó una inflación anualizada superior a los 2.800.000%, hoy se encuentra muy cercana al 2.000% al cierre del año. Sin embargo, según el premio Nobel Philip Kagan, quien define la hiperinflación como más de 600% al año o más de 50% mensual, estaríamos aún inmersos dentro de este concepto de hiperinflación mucho más baja. Ha pasado de algún modo la tormenta, la dolarización de facto, en donde más del 94% de las transacciones en el caso del Táchira se hacen en pesos colombianos, y más del 80% de las transacciones se hacen en divisas en todo el territorio venezolano, porque hoy precisamente tenemos eso, un entorno multimoneda, un entorno multidivisas, en donde están presentes los pesos colombianos, los dólares norteamericanos, los euros, los gramos de oro, el real brasileño, las criptomonedas, el bolívar, y todos estos convergen con sistemas como transferencias bancarias, P2P, que es el sistema pago móvil. Ha sido anunciado el día de ayer el pago móvil ya en divisas por 3 bancos específicamente. También tenemos el sistema C2P, un sistema lanzado recientemente a través de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, el pago a través de tarjetas de débito en puntos de venta. Pero lo que sí ha quedado rezagado en los últimos tiempos es la posibilidad de contar con el bolívar de forma física para pagar cualquiera de las transacciones o cualquiera de los bienes y servicios. Esto quiere decir que el bolívar ha perdido, para los estudiantes de economía 1, las funciones del dinero, ¿no?
Dentro de esas funciones del dinero que vemos en Economía 1 está que es moneda de cuenta, moneda de cambio, reserva de valor, unidad monetaria, y todas estas funciones han sido dejadas de un lado en el caso del Táchira, como bien lo decía, por el peso colombiano, en donde también tenemos diversas pasarelas o plataformas de pago como PayPal, Zelle, Panamá, Skyreel, criptomonedas, wallet, billeteras diversas, en donde todas convergen en un sistema financiero que de cada 10 agencias bancarias ha cerrado 6. Es la solución al gran problema que sufre la economía venezolana, una reconversión monetaria. Una reexpresión es lo que estamos viviendo, porque para que se dé una reconversión monetaria tendríamos que estar viviendo una política monetaria y una política fiscal totalmente distinta, una política monetaria que cumpla lo que la Constitución establece, que es precisamente el orden monetario y el orden fiscal, dejar de financiar el déficit fiscal del Producto Interno Bruto, que hoy asciende a 45%, porque se están atacando las causas del problema se están atacando las consecuencias del problema y no las causas. Precisamente las causas es un modelo económico de controles, un modelo económico de inflación e hiperinflación, un modelo económico que ha dejado de lado un poder adquisitivo sostenible para los venezolanos. Hoy el salario está en $1.5 mensuales y todo esto ha traído consigo un modelo económico que ha perdido la capacidad de generar riqueza, que es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Hemos perdido el libre mercado y eso trajo consigo una hiperinflación, un proceso de estanflación, que es como realmente se conoce en economía. La estanflación viene acompañada de alta inflación y caída sostenida del Producto Interno Bruto. Tenemos 7 años en caída libre, en donde hemos caído en Producto Interno Bruto en términos porcentuales en más de 70%. La economía venezolana de hace 10 años era una economía de 463 mil millones de dólares y hoy es una economía de apenas 42 mil millones de dólares. Una economía que ya no es petrolera, una economía que tan solo produce 525 mil barriles de petróleo al día, cuando deberíamos estar muy cercanos a 6 millones de barriles. Y esto hace que se haya originado la tercera reconversión monetaria. Sin embargo, si vemos en periodos de tiempo, la primera se dio en 2008, estas reconversiones solamente se han dado, valga la redundancia, en los últimos 21 o 22 años de gobierno, y esto da cuenta que el país antes no había necesitado una. Sin embargo, una reconversión monetaria es una política económica que debe darse después de controlar la inflación. Nada hacemos con hacerlo antes. Una reconversión monetaria es exitosa cuando se hace precisamente que la inflación esté cercana a 1 o máximo 2 dígitos, es decir, acumulemos anualmente entre el 1 y el 9%, no ahora que estamos muy cercanos al 2000%. La primera se dio, decía, en el año 2008 y la segunda se da en el 2018, 10 años de diferencia. Pero esta tercera reconversión tan solo se da 3 años después, lo que quiere decir que la hiperinflación fue mucho más alta en los últimos 3 años, ya que fuimos ascendiendo en la cantidad de ceros que suprimíamos, 3, 5 y ahora 6 para un total de 14. Si Banco Central no toma una política monetaria idónea, en 1 o 2 años ya tendremos 5 o 6 ceros más a la derecha. Este proceso de reconversión monetaria sirve sobre todo para las transacciones en relación con los temas contables, las transacciones financieras, los habladores en los supermercados, en donde ya por disposición del Banco Central de Venezuela, a partir del mes de septiembre se deben colocar ambas expresiones monetarias, es decir, bolívares y bolívares digitales. Por ejemplo, si algo costase 1 millón de bolívares, debe decir el hablador en el supermercado 1 millón y al lado 1. Sin embargo, hemos visto cómo algunos supermercados están colocando prácticamente 4 expresiones monetarias o financieras del precio de ese producto, es decir, se colocan en bolívares reconvertidos, en pesos colombianos y en dólares norteamericanos. Vemos 4 expresiones monetarias en total. Esto quiere decir de un entorno multimoneda que es real y de un entorno multimoneda en el cual la banca ha tenido una dolarización financiera y viene permitiendo algunos productos como por ejemplo Money de Mercantil Panamá, las cuentas verdes de Banesco, Chasta de BNC, entre nuevas
cuentas de custodia que ya se venían aplicando. En este sentido, una reconversión monetaria viene a significar una política económica que permite el auge económico, que permite el crecimiento económico y que busca muchas veces con esto recobrar la credibilidad que tiene la ciudadanía o los agentes económicos en su moneda de cuenta. Recordemos que el dinero cuenta una historia, que el dinero representa la voz de nuestros antepasados, las imágenes de una historia que se quiere contar a lo largo del tiempo, y los ciudadanos necesitan confiar en su moneda, necesitan confiar en su gobierno. Por eso hoy, en un entorno en donde las criptomonedas han tomado bastante cuantía, pues la confianza es un factor preponderante. Y es que hasta el siglo pasado se creía que el dinero lo respaldaban unas reservas internacionales o que lo respaldaba el patrón oro, y hoy bien nos damos cuenta que la confianza es un factor más importante que los antes mencionados. Sin embargo, las reservas internacionales de Venezuela están en el lugar más bajo de toda la historia económica de los últimos 50 años, y esto va haciendo que la pérdida de confianza y la utilización de otras monedas ante la escasez de efectivo tome mayor vigencia. Esto quiere decir que la reconversión monetaria que se aplicará y que dejará por fuera, como bien decía, el sistema financiero los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en los cuales no se podrá realizar ningún tipo de transacción financiera. Tal vez en la reconversión del 2008 hubiera impactado profundamente. Sin embargo, en esta reconversión del año 2021, en donde las transacciones se hacen en un entorno multimoneda, en divisas y con otro tipo de formas de pago, es bastante diferente la realidad histórica de este año 2021. Yo he propuesto de algún modo la creación del peso venezolano como moneda de cuenta. Debemos estudiar en este punto qué pasará con la dolarización. Si bien es cierto que no puede darse una dolarización por la vía de hecho, debido al no reconocimiento del gobierno actual por parte de Estados Unidos de Norteamérica, y en donde se suprimiría la función del Banco Central de Venezuela para entrar a actuar la Reserva Federal Norteamericana, pues estamos avanzando cada día más en una dolarización del sistema financiero, en una dolarización del sistema de pagos y en un entorno en donde convergen bolívares con otras cosas. Hay quienes les ha llamado la atención porque en esta oportunidad, pues China, por ejemplo, ha sacado el yuan digital y Venezuela ha utilizado este apellido para el nuevo bolívar, ¿no? El cual ha sido llamado el bolívar digital. Esto pues está muy distante, y es que hay que recordar que el yuan o la cantidad de exportaciones o la balanza de pagos que tiene China permite de algún modo, sumado al reconocimiento del Fondo Monetario Internacional del yuan como dentro de la canasta de moneda, que ésta pueda ser extendida a lo largo del planeta y que ésta tenga la confianza o la suficiente credibilidad para ser una moneda de intercambio mundial que le compita al dólar o al euro. Sin embargo, la posición del bolívar está muy lejano de eso porque ha sido la moneda más devaluada del 2021 y viene siendo una de las monedas más devaluadas a lo largo de la historia. Si contamos, por ejemplo, con la región y extraemos a Venezuela, Argentina tuvo el peso argentino en la primera posición como el más devaluado, cerca de un 43%, Colombia cercano a un 15,3%, y Venezuela, como bien decía, se ha devaluado en lo que va del 2021 en más de 150%. Esto quiere decir que lejos de poder significar y ser una divisa nuevamente, ya que durante nuestra historia de intercambio comercial con Colombia, el bolívar se transaba en casas de cambio y en operaciones financieras en todo este país, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en los integrantes de la Comunidad Andina de Naciones. Hoy por hoy esto no sucede debido a la inflación que azota al bolívar. Esto quiere decir que la reconversión monetaria lo que permitirá es al agente económico entender cuánto vale una cosa en el supermercado, que haga cada vez más las celdas de Excel más pequeñas, las facturas más pequeñas, porque, por ejemplo, estamos viendo que las impresoras fiscales ya se ven comprometidas a la hora de colocar esa cantidad de cero, y esto ha hecho que los supermercados, el comercio formal, tenga que reinventarse para colocar una expresión monetaria de algún modo entendible. Ya es normal hablar de trillones, de miles de millones de bolívares, y por ende esta reconversión permitirá las transacciones.
Con la reconversión monetaria no viene pues la recuperación del poder adquisitivo, con la reconversión monetaria no viene un plan de auxilio financiero, con la reconversión monetaria no viene un sistema de créditos, con la reconversión monetaria no se recupera las pensiones, con la reconversión monetaria no se recupera el salario, que hoy es el más bajo de Latinoamérica en tan solo 1.5 dólares al mes. Con esta reconversión monetaria, el venezolano pues no vuelve a ser el orgullo o la joya de América como en algún tiempo, durante muchos años lo fue. Sin embargo, psicológicamente veremos una campaña publicitaria en torno a que volvió el dólar a 4.30, en que volvió el está barato, dame dos, y eso es que precisamente en los últimos tiempos, cada vez que el dólar ha llegado a 4.300.000 bolívares, se ha aplicado una nueva reconversión monetaria. Siempre también para finalizar, después de una reconversión monetaria, viene una especie de estabilidad en el tipo de cambio, pero el salario y los precios son reconvertidos al mismo tiempo. No hay que temer a la reconversión monetaria, ya la mayoría tiene experiencia, pero si alguien mayor me ve, no quiere decir que si su casa valía 150 millones, ahora va a valer 150 bolívares. No, porque la reconversión es hacia los salarios, la reconversión es hacia los precios, la reconversión es hacia todo el sistema monetario. Eso quiere decir que una persona que ganaba 7 millones ahora va a ganar 7 bolívares. Seguramente muy cercano al 1 de octubre estaremos viendo cómo se hacen anuncios presidenciales en los que puede que se mueva el salario mínimo hacia unos 100 o 120 bolívares, que representarían unos 120 millones de ahora, entre 25 y 30 dólares norteamericanos. Sin embargo, muy por debajo de la senda de Latinoamérica, muy por debajo de países que aún tienen economías muy pobres, pero es lo que tenemos de algún modo en medio de esta reconversión monetaria que nuevamente se estará materializando, que nuevamente tendrá algunos días para hablar, en donde se tendrán que represar estados financieros, represar cuentas, represar capitales, y en todo lo que influye en todo el sistema de la pequeña y mediana empresa comercial, contable, administrativo y financiero. Así que leo sus comentarios, leo sus preguntas. Muchísimas gracias a la Universidad Católica del Táchira por la invitación a conversar sobre este tema que está en boga, como es la tercera reconversión monetaria en Venezuela, esta que se da en el 2021. Chao, muchas gracias. Yo soy Aldo Contreras y ha sido un placer para mí acompañarles.